Denise, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, pues muchos temas, ¿no? Tenemos muchos temas. Veníamos de hablar hace un momento con el coordinador de la Fundación Konrad Adenauer, que están presentando en este momento pues un informe muy importante, crítico, sobre el tema de la reforma judicial y la elección judicial y todo lo que escuchamos hace un momento. Y en algún momento nos detuvimos en México Evalúa, que por cierto tiene un mensaje que no hemos leído y ahorita lo recuperamos. Y estamos en el tema de estas organizaciones que, bueno, pues se les está revocando el estatus de donatarias autorizadas, ¿no? Y de que las personas que quieran donar algo para que tengan su funcionamiento, pues no puedan deducir. Estamos en ese tema. ¿Qué te dice? Primero, es un tema muy grave y es un tema político. Creo que Ricardo Rafael hoy en su columna da en el clavo. Se titula "Lo del SAT es política". Lo del SAT es política, pues es que sí. Porque quizá quienes nos están escuchando piensen, pero ¿cuál es el tema? A ver, el tema central es que el ecosistema de organizaciones de la sociedad civil en México es frágil. No es fácil conseguir financiamiento. Las organizaciones año tras año van con empresarios, van con fundaciones para poder sobrevivir. Y al quitarles el estatus de que quienes les donen puedan deducirlo de impuestos, no es solo una decisión de financiamiento, es una decisión política que las estrangula, totalmente, que les quita el oxígeno para poder sobrevivir y está en los hechos debilitando a organizaciones que han sido, vaya sorpresa, incómodas para el poder. No las prohíbe, no las cierran. Bueno, solo faltaba. Sí. Pueden seguir operando si quieren, ¿no? Pero solo faltaría. Pero sin financiamiento. O con un financiamiento restringido o complicado, sí, dificultoso. Y hay que remontarnos al sexenio de López Obrador. ¿Recuerdas que desde el inicio él tuvo un discurso, una narrativa sistemática contra estas organizaciones? Las llamaba simuladores, corruptos, oposición disfrazada, y las acusó, por ejemplo, de recibir dinero del extranjero. Acusó a la embajada estadounidense de proveerles financiamiento, y desde el 2021 empezaron una serie de cambios para limitar el acceso que pudieran tener al financiamiento, y el SAT empezó con más requisitos fiscales, o sea, papeleo, toda una serie de obstáculos para irlas debilitando gradualmente. Y esto hay que insertarlo en algo que es común alrededor del mundo, que es las democracias en retroceso comienzan a atacar a la sociedad civil y la ven de forma sospechosa. ¿Por qué? Porque la sociedad civil es variopinta, pero incluye a organizaciones que evalúan políticas públicas y que suelen ser, en el caso de México, críticas, porque tenemos un patrón histórico de mala política pública. Pero esto no es exclusivo de México. Una de las primeras cosas que hizo Orbán en Hungría, ¿recuerdas? Fue eliminar este estatus de donatarias sí, y cerrar, por ejemplo, la Universidad Central Europea, decir que todo esto era una maquinaria de Soros creada para ir en contra del gobierno. Y también lo vimos con Trump al cancelar lo que se conocía como USAID, que proveía financiamiento a la sociedad civil, y él decía que era un instrumento del Partido Demócrata precisamente para darle voz a sus críticos. Entonces, ahora lo que estamos viendo en México es el paso de la narrativa crítica a la acción. Lo que vemos es la traducción de ese discurso López Obradorista, que también es trompista y orbanista y ha sucedido en El Salvador, en Nicaragua, o sea, en países a los que no quisiéramos parecernos. Ya no solo se les critica, se les debilita operativamente. Y es una forma de disciplinar sin prohibir, porque el gobierno podrá decir, pues que cumplan con los requisitos, no las estamos cerrando. Pero hay que entender en qué contexto van a operar si no tienen este requisito. Y, este recurso. Y hay que subrayar algo muy importante, Carmen, porque el presidente
López Obrador lo que hacía era meter a todas en la misma bolsa, y para muchos la sociedad civil se volvió Claudio X González o María Amparo Casar, sin ver que hay cientos de organizaciones. Ahora, las que están más castigadas en este momento porque recibían donativos de grupos empresariales son México Evalúa, el IMCO, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Mexicanos Primero. Ahora, el caso del IMCO es insólito, es lo que describe Ricardo Rafael. Se le pide que presente un papel de una ventanilla que ya no existe, porque en el momento en el que la Secretaría de Ciencia se volvió lo que es ahora, cuando cambió con Claudia Sheinbaum, esa ventanilla a la que iba el IMCO para renovar su estatus dejó de existir, y ahora el SAT la penaliza por no presentar un papel que nunca pudo conseguir. Ni podría. Ni podría. Y hay que ir una por una. O sea, México Evalúa no empezó su análisis en el sexenio de López Obrador. Ha sido una de las organizaciones más sistemáticas en el análisis de la política pública. En el sexenio de Felipe Calderón hablaba del fracaso en la estrategia de seguridad. En el de Peña Nieto, el uso ineficiente del gasto. Yo recuerdo haber citado en alguna columna un estudio que hicieron sobre adjudicaciones directas para el aeropuerto de Texcoco que se estaba construyendo, que se hizo una licitación directa, o no, fue una asignación directa para la construcción de la barda perimetral del aeropuerto de Texcoco, y cómo la asignación directa fue al ejército, y algo que iba a costar, no sé, $2 millones acabó costando 8. Estoy inventando las cifras porque no las recuerdo, pero ya evidenciaba ese tipo de patrones, incluso en obras que después el presidente usó el argumento de la corrupción para clausurar. Y México Evalúa, su informe anual, seguramente tú lo has citado, hallazgos, que va examinando cómo es que ha funcionado o no funcionado el tránsito a los juicios orales. El IMCO, ¿qué hace? Estudios sobre competencia, competitividad, corrupción, desempeño gubernamental. Ha exhibido sexenio tras sexenio desde que se fundó la corrupción en las adjudicaciones directas, en las licitaciones que acaban siendo amañadas. Pues en el sexenio de López Obrador empezaron a involucrar al ejército, pero antes ya estaba en existencia este patrón que llevaba a premiar a los empresarios favoritos del régimen, a crear grupos empresariales que de pronto participaban en adjudicaciones directas que habían sido creados, esas empresas fantasma, o que habían sido creadas 2 meses antes de la licitación. Y su método ha sido sencillo pero potente: comparar a México con estándares internacionales del mismo tipo de opacidad presupuestal o cómo se gasta, y señalar para que se corrija. Mexicanos Primero, ¿recuerdas, Carmen? Sacaron un documental que se llamaba De Panzazo, que fue una exhibición de la corrupción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Creo que todos los que vivimos ese periodo recordamos esa exhibición, como que los puestos se asignaban por consanguinidad. O sea, si tú eras maestro podías heredar la plaza, que el sindicato intercambiaba plazas por favores sexuales, que no había un censo para saber qué estaba ocurriendo en las escuelas, que el Bester Gordillo se embolsaba dinero de la Secretaría de Educación Pública y la repartía a las cúpulas, y que el drama, o sea, las víctimas de esto eran los niños de México. Y toda esa crítica llevó a la reforma educativa de Peña Nieto, que podríamos discutir esto ad nauseam. Yo pienso que fue una reforma positiva en su concepción, pésima en su instrumentación. Hoy ha sido pues eliminada por el expresidente López Obrador, pero el tema educativo, en cuanto a la medición, en cuanto a la evaluación, debería estar ahí,
porque las últimas evaluaciones PISA, recuerdas que nos iban a sacar, o más bien el gobierno dijo en algún momento que ya nos iban a hacer, después regresamos, pero las últimas que han salido colocan a México en una situación donde vamos cayendo. Ya estábamos mal y ahora estamos peor. Mexicanos Primero fue creado precisamente para documentar ese tipo de problemas en el ámbito educativo. Y finalmente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que investiga cuando el Estado no lo hace. Y Carmen, tú fuiste de las primeras en sacar el tema de la Casa Blanca, pero Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lo documentó paso a paso. Los desvíos en la agenda pública fueron parte central de su investigación durante el sexenio de Peña Nieto, y durante el de López Obrador cometieron el pecado, según el gobierno, de emprender litigios estratégicos contra el gobierno, porque sus estudios revelaban que el Tren Maya y Dos Bocas se habían construido al chilazo. Y estamos viendo ahora el resultado. Los sobrecostos, la mala calidad de la obra, obras que no se terminan a tiempo o que acaban costando mucho más, o en el caso de Dos Bocas, ahora con lo que ocurrió, el accidente, están saliendo a la luz toda una serie de irregularidades debido a la falta de planeación documentada por esta institución. Entonces, ¿qué está en juego? Más allá de la supervivencia, lo que está en juego es que el Estado está tratando de estrangular actores clave de la sociedad civil. No son perfectas, algunas tienen sesgos, han cometido errores, sus liderazgos han sido cuestionados, pero tratar de eliminarlas vía esta fórmula retorcida, políticamente cuestionable, creo que el tema en el fondo no es fiscal, es democrático, Carmen. ¿Puede el poder evaluarse a sí mismo con honestidad? Yo creo que no. Tan es así que desaparecieron al INAI y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Precisamente este tipo de organizaciones lo que hacen es tratar de evaluar con más honestidad, para que haya corrección, no criticar por criticar, sino para que haya un replanteamiento de la política pública. Si desaparecen las investigaciones, no van a desaparecer los problemas. Si desaparecen a quienes investigan la corrupción, no va a desaparecer la corrupción. Lo que sí va a desaparecer es la capacidad ciudadana de saberlo y de contrastarlo con la narrativa gubernamental, y de tener mecanismos de exigencia, y de contar con fuentes indispensables, independientes, que nos provean de datos frente a un gobierno que presume tener otros datos, Carmen. Ni más ni menos, pues coincido con lo que estás planteando. Déjame recuperar lo que México Evalúa publicó hace algunos días, cuando se publicó esta información, cuando se dio a conocer esta información, de manera muy, muy serena. Dice: en relación con las notas de prensa publicadas sobre la revocación del estatus de donataria autorizada de México Evalúa y diversas organizaciones de la sociedad civil, manifestamos que desde diciembre de 2025 presentamos ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la solicitud para la nueva autorización para recibir donativos, acompañada de la documentación y requisitos establecidos por la normatividad vigente. Al respecto, nos encontramos en espera, decía esto el 21 de marzo, nos encontramos en espera de la resolución por parte de la autoridad fiscal dentro de los plazos legales. Nuestra organización continúa operando con normalidad y desempeñando su labor que por más de 15 años se ha enfocado en la investigación con impacto social. Por más de 15 años se ha enfocado en la investigación con impacto social. A través de la generación de evidencia independiente, México Evalúa contribuye al fortalecimiento institucional y al diseño de políticas públicas en los ámbitos federal, estatal y local, con el objetivo de impulsar el desarrollo y bienestar del país. México Evalúa continuará desarrollando su labor con la convicción de que la evidencia no solo informa, sino que también impulsa cambios que hacen posible un país más justo, más próspero y con mayores oportunidades para todas y todos los mexicanos. Nuestro trabajo es de México y para México, firma México Evalúa en esto que publicaron el 21 de marzo, y a estas alturas del partido habríamos de preguntarles en qué va, ¿no? Sí, porque el problema, por ejemplo, para el IMCO es que podría ampararse frente a lo que claramente fue un proceso
pues retorcido. Le piden un papel que expida una secretaría que ya no existe, una ventanilla que ya está cerrada. Pero si va y se ampara, el amparo, como ya reformaron la ley de amparo, ya no va a sentar precedente para el resto de las organizaciones. Va a ser un amparo que proceda exclusivamente para el IMCO. Y yo creo que hay que alertar sobre esta situación porque la narrativa del presidente López Obrador fue muy poderosa, decir, están en contra del gobierno, son fifís, son conservadoras, son nuestros enemigos, y hay quienes todavía piensan eso, sin saber a fondo a qué se han abocado durante 15 años, en el caso de México Evalúa, o más. Y yo creo que una sociedad que no tiene evaluaciones, estudios independientes, no puede hacer no puede contribuir a un debate público necesario, sano, democrático, sobre cómo el gobierno toma decisiones y el impacto que tienen sus decisiones. Lo que no puedes medir o evaluar, no lo puedes cambiar ni lo puedes corregir. Y me preocupa que esto se inserte en el patrón de ataques a la sociedad civil que llevan a cabo líderes que quieren concentrar el poder, no quieren datos alternativos, prefieren sus propios datos, no quieren ser confrontados con una realidad que buscan manipular, ya sea desde las conferencias de prensa de Trump, desde su cuenta de X o desde las mañaneras del propio gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues ahí está un tema, y como dice Ricardo Rafael, eso del SAT es político, entonces, en el análisis. Lo que está haciendo el SAT es político disfrazado de tecnicismo, disfrazado de tema fiscal, disfrazado de permisos, pero ya forma parte de toda una serie de medidas que empezaron con el López Obradorismo y que hoy se concretan en acciones que, insisto, su objetivo es asfixiar, estrangular, pero discretamente. No van tras ellas con el ánimo de cerrarlas, pero en el momento en el que tú les quitas la posibilidad de conseguir financiamiento, limita su capacidad de acción. Pues ahí está un tema. Y bueno, tenemos unos momentitos más, propones otro asunto importante que tiene que ver con la colección Hellman. Estaba viendo rápidamente aquí al vuelo lo que se está publicando sobre el tema de la colección Hellman. Estoy viendo que la colección Hellman Santander, porque ahora se llama colección Hellman Santander, antes conocida como Jacques y Natasha Hellman, pertenece a la familia Zambrano, y dice Santander, según el informe que estoy viendo de La Jornada, dice que pertenece a la familia Zambrano y que no se realizará un tratado definitivo de esta fuera de México. Esto lo dijeron el lunes la Fundación Banco Santander ante versiones que se difundieron en redes sociales y otros medios. Ahí hay una aclaración que se está haciendo sobre esto, una comunicación en donde Santander dice que se encarga de la gestión del conjunto de la obra tras este acuerdo que concretaron, una gestión del conjunto de la obra. Santander sale tardíamente y creo que aún con claridad insuficiente frente a lo que ha sido un escándalo en el mundo cultural. ¿Y por qué me he sumado a el análisis de este tema? Porque he ido ya 2 veces a ver la colección al Museo de Arte Moderno y he visto ahí obras que jamás había visto, digamos, en persona. 11 Fridas Kahlo, muchos Diego Rivera, Jacques y Natasha Hellman estuvieron en México, vivieron aquí creo que casi toda su vida y fueron coleccionistas de esa generación. Entonces la colección, cuando ellos murieron, la intención es que siempre se quedara en México. Pero el día que se exhibe en el Museo de Arte Moderno, sale la Secretaria de Cultura a celebrar, que qué bueno que se exhibe, pero que va a estar saliendo de México de forma itinerante, e incluso en la invitación Banco Santander celebra la adquisición de la colección, lo cual es lo que motiva esta gran preocupación
que ha llevado a desplegados, a un artículo en Art News, a una movilización, porque se piensa desde el ámbito de la cultura que el gobierno de México no ha sido lo suficientemente claro y que la familia Zambrano quizá estaba intentando vender la colección y que los agarramos con los dedos en la puerta. Incluso el que salga de México en plazos no establecidos, en ningún momento los comunicados de Santander han dicho por cuántos años, han dicho que van a estar gestionando que la obra sea itinerante, pero con una itinerancia que no queda clara de cuántos años será. Dicen que también van a estar a cargo de la conservación. A ver, Carmen, nosotros llevamos ¿cuántos años el gobierno de México insistiendo en que se regrese el penacho de Moctezuma? 500 años. Lo que preocupa en el ámbito cultural es que estas obras salgan de México y que después no sabemos cuándo van a regresar y que en 500 años estemos reclamando los cuadros de Frida Kahlo que en algún momento el gobierno dejó salir. Y Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, sí, Orozco, Toledo, sí. David Alfaro Siqueiros. Y recomiendo a quienes no lo hayan hecho Fotos de Gabriel Figueroa. que vayan a ver la colección, que es extraordinaria, porque es muy distinto leer sobre un cuadro de Frida Kahlo y verlo. El único que se exhibe de manera permanente en México es el de las dos Fridas. Y el decreto de la obra de Frida Kahlo dice explícitamente que es monumento artístico y que no debe salir de México por más allá de cierto plazo. Y aquí los plazos pues podrían alargarse después de que este tema salga del foco público y que se haya retorcido la ley para permitir que por conservación o itinerancia o resguardo o gestión no las podamos recuperar eventualmente. Y qué bueno que se le preguntó ayer o antier a la presidenta Sheinbaum sobre este tema y dijo, no estoy al tanto, pero voy a pedir que me informen tanto el INVAL como la Secretaría de Cultura, porque queremos que la colección se quede en México, que me parece es la postura adecuada y no estos comunicados ambiguos, contradictorios, poco claros. Sí, hay una ley que protege los monumentos artísticos, históricos y arqueológicos. Exactamente, y que me parece que se está retorciendo en este caso, porque eventualmente Santander podría decir exactamente lo que nos dicen del penacho de Moctezuma. Pues no lo devolvemos porque trasladarlo implicaría dañar la obra y nosotros tenemos el deber de conservarla. Y esto creo que ha evidenciado a una Secretaría de Cultura que celebró que se exhibiera en México, pero también celebraba que se fuera. Y ante la resistencia, por cierto, de la sociedad civil, se han visto obligados ahora a replantear por cuánto tiempo sale, en qué condiciones, y creo que la exigencia sigue ahí, porque no ha sido esclarecido cuánto tiempo se va, cuándo regresa y en qué condiciones. Y ojalá también la Secretaría de Cultura exhibiera los permisos que ya ha dado a Santander, en qué condiciones, bajo qué marco legal, apelando a qué tipo de interpretación de la ley sobre monumentos históricos, porque hasta el momento no hemos visto esos permisos y que creo que el tema es de la mayor relevancia, porque estamos además en un gobierno que reclama a las marcas extranjeras cuando hacen apropiación cultural de la producción artesanal en México y que dice estar enfocada en proteger el patrimonio cultural de los mexicanos, pues parecería estar preocupada en proteger el patrimonio prehispánico, precolonial, más no lo que viene después. Que esta obra ni siquiera tiene un valor calculado en el mercado porque jamás ha participado en, por ejemplo, las subastas de Sotheby's, porque no se podría hacer, porque no se podría vender según lo que estipularon los Gelman.
Pues ahí está este tema y bueno, pues queda ahí la fundación que emitió esta comunicación, ha dicho que mantiene comunicación y coordinación con el INVAL, con la Secretaría de Cultura también, para que en su momento y con su autorización se gestionen los permisos correspondientes para la exportación temporal de las obras monumento artístico que forman parte de esta colección. Y insisto, quienes no hayan ido, ojalá vayan, porque es una de las partes más bellas que he visto últimamente del patrimonio que es de todos. No es español, no es de la familia Zambrano, es algo que los Gelman dejaron al pueblo de México. Pues ahí está, un tema importantísimo. Gracias por contarnos, Denise. Gracias a ti por el espacio. Buen día. Buen día, gracias por estar aquí. Volvemos después de la pausa. Tenemos más esta mañana. Regresamos. Denise Dresser. En Aristegui Noticias.